Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo utilizar la realidad aumentada en clase. Si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La realidad aumentada es un tema que está surgiendo en los últimos años. No os puedo dar una fecha, la verdad, de cuando surgió. Igual que la realidad virtual. Pero no son la misma cosa. Y yo lo que hoy os vengo a contar es realidad aumentada y no realidad virtual. Y os voy a contar cuál es la diferencia principal. La realidad virtual es que tú te pones un móvil o algo con unas gafas y estás completamente inmerso en... O sea, tú no ves fuera de... O sea, no ves el entorno. Estás sentado, obviamente, para no matarte normalmente. Y entonces tú, a través de la pantalla que tienes en los ojos, estás viendo... Pues tú miras para arriba y ves cosas, pero no es la realidad, es totalmente virtual. Y también vale para aprender y es maravilloso, pero requiere un móvil y las gafas que ahora ya las venden de cartón súper baratas. Os puedo dejar enlaces abajo si acaso os interesa. Y hay aplicaciones, pero claro, necesitas un móvil para cada niño y pues no, para mí no es todavía tan versátil y pues no lo estoy usando. Aparte de que me parece un poco caótico de repente 30 niños con gafas en la clase. No sé si lo haría yo eso, ¿eh? Pero la realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, estás viendo todo el tiempo tu entorno y lo que pasa es que a través de una pantalla estás viendo algo que no se ve en la realidad, ¿vale? Es un plus, un aumento. Y entonces os quiero contar 3 formas, aunque la última es un poco, quizás la más sencilla, pero un poco trampilla, ahora después lo veréis, de utilizar la realidad virtual en clase. La primera es con una aplicación que se llama Quiver o Kiver, si la lees en español, obviamente de todos os dejo enlaces. Y entonces la historia es que tú tienes láminas, ¿vale? Yo me he descargado el pack educativo, esta es la célula vegetal, aunque está muy mal porque las vacuolas y la célula vegetal no están así. Oye, Quiver, arréglalo. La célula animal y un volcán por geología, ¿vale? Pero por ejemplo en estas letras es que aprovechar folio por los lados. Está un mapamundi que también puedes utilizar, banderas, el número pi, en fin, hay cosas varias, ¿no? Entonces la gracia es que tú tienes la lámina que sea y todas abajo tienen unos códigos QR, ¿vale? Entonces tú te descargas la aplicación Kiver de Kiver Vision, está tanto para Android como para iOS, os dejaré los links abajo. Entonces tú, os voy a poner también un vídeo aquí ahora, ¿vale? Ya lo tengo grabado. Entonces tú ahora lees el código QR con la app y la célula te sale en 3D. Bueno, en 3D, estamos dentro de la pantalla, ¿no? Pero te sale como por encima, te hace pop y te sale en 3D encima del folio, tú lo estás viendo a través de la pantalla, obviamente, mira, pues no hay nada. Y la gracia es que de este pack educativo es que te pueden poner las partes, hay un trivial, por ejemplo, en el volcán para decir cuáles son las partes, en el volcán también puedes hacer que erupcione, está guay, ¿vale? Entonces están pues estas cosas. Luego también hay dibujos normales, pero quizás son muy simples. Esto yo lo utilizaría en primero de la ESO, luego me parece que se queda un poco corto, pero está muy guay y es una gran actividad introductoria, a los chicos les mola un montón el tema de la realidad aumentada y bueno, y casi que te quieren en primero a veces incluso, profe, no podemos jugar y dibujar dibujos normales. Y la verdad es que mola mucho y el que no está acostumbrado a la realidad aumentada pues le suele llamar mucho la atención. Entonces es una buena actividad introductoria, por ejemplo, en el tema de la célula, que a lo mejor está para los orgánulos y todo esto pues les cuesta más. Así que esa es la primera. La segunda es el Merge Cube. Este es el printable de... O sea, iba a decir printable y luego digo el printable. Venga, vale, Leticia. El imprimible que está en la página de Merge. Es un PDF, también os lo dejo el link abajo. Y lo puedes comprar en la página de Merge o lo puedes comprar en Amazon de plástico, ¿vale? Pero vale como 20 tantos euros y lo tienes en papel y lo haces tú cubito, ¿vale? Entonces la gracia de esto es que parecen como, bueno, no son QRs, pero básicamente son como QRs que también lees con una aplicación de Merge y tienes paquetes educativos igualmente, aparte de más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues de genética, de anatomía, de mecanismos,
de máquinas y de historia, y entonces tú pones el móvil y el cubo y entonces te lee cualquier cara y entonces te sale un objeto. Por ejemplo, un corazón humano, ¿no? Entonces pues le vas dando vueltas y vas viendo. Obviamente os voy a poner un vídeo aquí también de la pantalla grabando cómo estoy haciendo esto y puedes ir viendo las cosas. Entonces está muy bien porque te permite visualizar. Por ejemplo, el del oído es maravilloso porque la anatomía del oído es bastante difícil y esto puede valerte hasta en bachillerato en el tema de la anatomía o incluso en el de genética o las estructuras moleculares en cuarto de la ESO en bachillerato. Los mecanismos de tecnología la verdad es que son un poco más fríos. Y bueno, las de historia y todo esto pues no las he probado porque no me corresponden, ¿no? Pero que sepáis que hay de muchas materias. Y esto te lo puedes imprimir, puedes hacer uno por niño, el niño puede sacar su móvil o si tenéis tablets en el centro pues usar las tablets del centro. Y es súper guay, ¿vale? Porque te permite ver muchas cosas. Y luego obviamente pagando, igual que en la de Quiver también, ¿vale? Si pagas hay más cosas. Yo os estoy enseñando las versiones gratuitas para profes pobres como yo. Y la última, que os decía, es la trampa. Es utilizar códigos QR. Entonces tú puedes hacer cualquier tipo de maqueta, ¿vale? De lo que sea. Una célula, la escuela. El otro día vi en Twitter una de un poblado romano. Lo que te dé la gana, ¿vale? Y ahora vas poniendo códigos QR, que hay un montón de páginas web que te generan códigos QR de forma gratuita y súper fácil. Os dejo también el enlace de alguna abajo. Entonces tú tienes tu maqueta y códigos QR. Y entonces vas leyendo los códigos QR y eso te va a llevar pues o bien a un vídeo o bien pues puedes ir poniendo información, imágenes, cuestionarios a raíz de lo que estás viendo en esa maqueta. Y entonces pues es muy cómodo, la verdad, y es muy chulo y es muy interesante. Incluso les puedes decir a los niños que ellos creen sus propios códigos QR con sus propios contenidos extra a su maqueta en clase. Pueden ser proyectos súper maravillosos, en grupo, individuales, lo puedes hacer tú. Así que es mi tercera forma de utilizar la realidad aumentada en clase. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las 3 formas, que las pongáis en práctica y que me comentéis en los comentarios si ya conocéis algunas, si no, si usáis algunas, si no, si usáis otras. Hay muchas, ¿vale? Hay muchas aplicaciones, pero la mayoría son de pago y por eso no os las nombro, porque a mí me gusta compartir cosas que son fáciles de utilizar para todo el mundo. Y si hay alguna gratuita o que sea parcialmente gratuita que me haya dejado en el tintero y que a ti te parezca súper indispensable, por favor, me la dejas en los comentarios. Y si pruebas alguna y te va súper bien o te va súper mal, también me lo cuentas. Y, por supuesto, nos vemos pronto.